Shalom, hermanos. Un saludo primeramente a los hermanos que nos oyen en diferentes lugares del mundo: Portugal, Miami, Colombia. Quisiéramos que nos escribieran. Quisiéramos también decirles que si tienen algún tema que quieren que toquemos, que analicemos, que lo pueden hacer, y con mucho gusto estaremos tratando en lo posible de explicarlo. Bien, vamos a hacer una introducción, hermanos, de la parashá de esta semana. La parashá de esta semana, Mishpatim, que quiere decir ¿qué cosa? Reglamentos, leyes, y que la encontramos en Éxodo capítulo 21 hasta el capítulo 24, versículo 18. Lo primero que encontramos son las leyes sobre los esclavos. Luego encontramos las leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños, leyes sobre la restitución y, muy importante, las tres fiestas anuales. Y en el capítulo 23 encontramos también que el ángel de Hashem, o el ángel que lleva el nombre de Hashem, es enviado para guiar al pueblo de Israel. Y luego en el capítulo 24 encontramos la presencia de Moisés y los ancianos de Israel, que estaban supuestos a ser los jueces, frente al monte Sinaí, los cuales ellos reciben una porción del espíritu que había en Moisés, para que ellos pudieran gobernar con justicia. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque lo que hizo Dios fue tomar del espíritu que estaba en Moisés para entregárselo a estos hombres, y de esta manera ellos pudieran gobernar con justicia o juzgar con justicia. Vamos, si quieren lo leemos. Números 11:25. Capítulo 11, versículo 25. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ok, ¿cómo sabemos que es el espíritu de Moisés? Por lo que dice el 24. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Hashem, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y lo hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Hashem descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. O sea, el mismo espíritu que estaba en Moisés, ese poder que Dios le había otorgado a Moisés, o sea, de ese espíritu tomó él y se lo entrega a los 70 ancianos para que ellos puedan juzgar o gobernar, ¿verdad?, con justicia. Entonces, hermanos, fíjense que esto nos dice claramente que lo que se conoce como Espíritu Santo o Ruach Kadosh tiene que ver con la ley, tiene que ver con lo que un día recibió Moisés. ¿Y por qué tiene que ver con la ley? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a juzgar correctamente. De hecho, juzga los espíritus, porque te guía a toda verdad. O sea, una persona, ¿verdad?, que está llena del Espíritu Santo o del Ruach Kadosh o del Espíritu que había en Mashiach, difícilmente tú lo puedes engañar, porque él discierne. Y de allí es cuando el apóstol Pablo dice que el espiritual todo lo discierne. O sea, sabe distinguir. Él recibe lo bueno y rechaza inmediatamente lo malo, porque tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu que había en el Mashiach. Y ese espíritu
¿verdad?, estuvo un día en Moisés. No es otro. El mismo espíritu que un día se le otorgó a Moisés y a los 70 ancianos, ¿verdad?, estaba en el Mashiach, y ese mismo espíritu fue el que se derramó en Pentecostés. De allí, mis hermanos, es que en Pentecostés reciben los discípulos o los primeros creyentes el Ruach HaKadosh. ¿Por qué Pentecostés? Porque en Pentecostés el pueblo recibe la ley. Por eso yo les he explicado a ustedes que no se puede separar el Ruach HaKadosh de la ley. No se puede separar. Cuando el Mashiach habla de la venida del Ruach HaKadosh, él precisamente menciona eso, menciona los mandamientos. El que me ama, los mandamientos guardará. Mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. El espíritu que estaba en el Mashiach iba a ser tomado, iba a ser dado también a los seguidores del Mashiach. Pero fíjense la conexión que tiene con los mandamientos. Y en la parashá de hoy, ¿verdad?, vemos que los ancianos se acercan al Sinaí juntamente con Moisés. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Hashem? Bueno, toma del espíritu que está en Moisés y lo reparte en esos ancianos para que ellos puedan ser jueces, para que puedan juzgar correctamente, para que puedan usar la ley correctamente. Miren, mis hermanos, ¿por qué se procura imitar algo? Yo hago una pregunta: ¿por qué se procura imitar algo? Porque es bueno, ¿verdad? Porque es necesario. La gente trata de imitar porque sabe que no pueden llegar a ese nivel. Ajá. Ese punto está bien interesante. En la religión, sobre todo la pentecostal, se trata de imitar el recibimiento del Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, porque ellos no tienen acceso, no pueden alcanzar el verdadero Ruach HaKadosh. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ellos están violando la Torah. Y el Espíritu Santo es para eso, para guardar los mandamientos. Claro, lo que se recibe es una imitación. Recordemos, hermanos, que las tinieblas, ¿verdad?, son la sombra de la luz. Entonces, si se trata de imitar algo, es porque es importante y porque no pueden alcanzar, ¿verdad?, el original. Entonces ellos lo imitan. O sea, ¿por qué no hacen un Rolex? ¿Por qué no lo hacen? Porque ya existe una compañía Rolex. Ya existe un original. Entonces, ¿qué te toca hacer a ti? Una imitación. O haces una imitación o le llamas otra cosa. Casio, Seiko, pero no un Rolex. Entonces, lo mismo sucede con el Ruach HaKadosh. El Ruach HaKadosh es el original. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace el mundo de las tinieblas? Imitarlo. Ellos no pueden alcanzarlo. ¿Por qué no lo alcanzan? No porque Dios no quiere, sino porque cuando tú violas los mandamientos, tú no lo puedes alcanzar. Porque el Ruach HaKadosh es para eso, para guardar los mandamientos. Entonces, a las personas les hacen creer que eso que están recibiendo es el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Y resulta ser que es un espíritu imitador. Para hacerte creer eso. Que tú ya estás santificado porque hablaste en nuevas lenguas.
Lo interesante es que por lo general son lenguas que no se entienden. Yo no sé si hay algún testimonio de personas que hablen otro lenguaje como tal, que exista un lenguaje verdadero. Y bueno, y si eso sucede, hermanos, y siguen violando los mandamientos, tendríamos que decir que es una buena imitación. Sí, claro. Es una buena imitación. Entonces, aquí en la parashá de hoy, hermanos, encontramos eso. Encontramos que se toma del espíritu de Moisés y se le entrega a estos ancianos. ¿Qué ha hecho Hashem? ¿Qué ha hecho Hashem con los seguidores del Mashiach, de Yeshua? Exactamente lo mismo. Si nosotros no podemos recibir de ese espíritu, número uno, no tenemos entendimiento para discernir la Torah. Número uno. Número dos, no pudiéramos tener fuerza ni entusiasmo en guardar los mandamientos. No lo pudiéramos hacer sencillamente. La fuerza del Espíritu es la que te lleva a tú vivir una vida consagrada para Dios. Y sobre todo para disfrutar de los reglamentos, de las leyes, de las ordenanzas de Hashem. Por eso, mis hermanos, es que una persona que se deleita en la ley de Hashem, esa persona es guiada por el Espíritu. Porque ¿qué dice la Biblia? Que la ley es espiritual. Eso es lo que dice Pablo. Y que sus mandamientos no son gravosos. Una persona que piensa y medita en la ley de Hashem, y que en la ley de Hashem está su delicia, es porque esa persona está siendo guiada por el Ruach Kadosh. Porque tú no puedes saborear los mandamientos si tú no tienes una fuerza dentro que te lleve a eso. No puedes. Tiene que haber algo adentro que te impulsa a saborear, a vivir con alegría, sirviendo a Hashem, guardando su palabra, con el deseo de estudiar su Torah, con el deseo de estudiar su Torah. Eso no procede de uno mismo. Esto es un soplo del Espíritu para que tú te mantengas constantemente bajo los reglamentos, caminando conforme a los mandamientos de Hashem. Y déjenme decirle, mis hermanos, que tiene que ser un poder muy fuerte. Y le voy a explicar por qué. Porque una persona que tiene el Ruach Kadosh, inmediatamente rechaza, tiene el poder de rechazar la idolatría. Tiene el poder para deshacerse de la idolatría. Usted, por ejemplo, le puede decir a una persona que guarde el Shabbat, y lo puede hacer. Pero si usted le dice a esa persona que no debe de adorar a Mashiach,
porque el único merecedor de la adoración es el Padre. Inmediatamente le dice que no. Es incapaz de rechazar eso. ¿Qué está pasando en ese creyente? Necesita el soplo del Espíritu. Porque el Espíritu que estaba en Mashiach te hace entender que al Señor tu Dios solamente adorarás, y que solamente Adonai, Hashem, ¿verdad?, debemos de servirle y adorarle. Esas son las palabras de Él. Entonces, una persona que continúa en este tipo de pensamientos, considerando que los hombres se hacen dioses o que los dioses se hacen hombres y que hay que adorar a un hombre, esa persona todavía necesita, puede tener muy buen conocimiento de las Escrituras, pero necesita el soplo del Espíritu para ser liberado de eso. Una vez yo dije que el cordón umbilical que une la madre con las hijas es precisamente la creencia que Yeshua es Dios y que nació virginalmente. Mientras usted tenga ese pensamiento, usted sigue alimentándose de la madre. Y usted tiene que cortar con ese cordón. Hace unos días miré un video y él estaba comentando que si nosotros no consideramos a Yeshua Dios, estamos siendo idólatras. Porque según él, Yeshua recibió adoración. Y eso no es cierto. En ningún momento recibió adoración. Que se hayan postrado, eso es normal dentro de la cultura oriental. Él dejó bien claro a quién se debe de adorar. Porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Al Señor tu Dios, a Él solamente adorarás. Entonces, pensar que Dios se hizo carne y que se convirtió en un hombre, eso sí es idolatría. Y eso sí es pensamiento grecorromano. Eso no está en el pensamiento hebreo. Yo les voy a compartir el video para que ustedes vean. Y sí, tienen buen conocimiento. Hablan del Shabbat, hablan de muchas cosas. En qué casualidad que también está en contra del diezmo. ¿Sí? Estaba mirando ayer. Él dice que si Jesús no es Dios, si Yeshua no es Dios, entonces uno es idólatra. Dice, es que lo que él no entiende es que nosotros no adoramos a Yeshua. Eso es lo que él no entiende. Él piensa que es que nosotros adoramos a Yeshua también juntamente con el Padre. Eso no es lo que nosotros entendemos. Yo les voy a compartir el video. Hay varios videos que le quiero compartir. Ese es uno. ¿Ah? Él dice que si tú no crees
que Yeshua es Dios, entonces tú eres un idólatra. Porque entonces estarías adorando un hombre. ¿No entiendes? Exacto, tú estás haciendo de un hombre Dios. Pero él considera que Porque él considera que Yeshua es Dios. Jesús es Dios. Exacto. ¿Ah? Él le dice Yeshua. Por eso le va a compartir el video. ¿Ah? Es un muchacho joven él. O sea, él dice, si Yeshua no es Dios, entonces usted es un idólatra porque usted está haciendo de un hombre Dios. Pero lo que él no entiende es que nosotros no adoramos a Yeshua. Le amamos, pero no lo adoramos. Es lo que él no entiende. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos acá en esta parashá? Aprendemos que Moisés y los ancianos suben al monte, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 25 vemos que, de Números, vemos que Dios toma del espíritu que hay en Moisés, ¿verdad? Y sopla, ¿verdad? Ese mismo espíritu en los 70 ancianos. Y que eso se repite con la promesa de Yeshua en Juan 14, ¿verdad? Tomará del espíritu que hay en él y se lo entregará a sus seguidores. Entendemos también que el espíritu está relacionado con el deseo de guardar los mandamientos. Que el espíritu que sopla, ¿verdad? Dios, o que toma de Moisés y sopla sobre los 70 ancianos, es precisamente para que ellos pudieran juzgar con la ley que estaban recibiendo correctamente. Y que el Mesías habla de recibir el espíritu con la condición de que ellos, ¿verdad?, tengan el deseo de guardar los mandamientos. Entonces, el Espíritu Santo o el Ruach Kadosh está conectado, ¿verdad?, con la ley, con el deseo de guardar los mandamientos de Dios. Ahora, aquí en esta parashá encontramos como primera ley, después de haber entregado el pacto a los hijos de Israel, la ley sobre los esclavos. Capítulo 21. Y esto es de vital importancia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de esto Dios hace énfasis. En el capítulo 21, del 26 al 36, también habla del trato que deben de darle los amos, ¿verdad?, a los esclavos. Yo quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo es posible que Hashem acaba de entregar el pacto al pueblo de Israel y que la ley sobre los esclavos toma preeminencia? Es la primera ley que él entrega después del pacto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué él no enfatiza otra cosa? ¿Por qué él no pone como prioridad el culto o el trato que debe de tener su hermano con el prójimo, o una ley de sanidad? El trato del hermano con el prójimo, pues él ya lo entrega en el pacto, ¿no?, en los 10 mandamientos. Pero ¿por qué la ley sobre los esclavos toma preeminencia?
¿O por qué se escribe de primero, inmediatamente después que se entregan los 10 mandamientos? El hombre tiende a tomar venganza y desquitarse de otros. Mis hermanos, cuando encontramos algo en la Biblia, tenemos que analizar por qué está allí. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en la Torá. ¿Dónde aparece la ley de los esclavos? ¿Ah? Capítulo 21 está la ley de los esclavos. ¿Y qué está en el capítulo 20? Los mandamientos, el pacto. Fíjense que inmediatamente después del pacto que Dios le entrega al pueblo de Israel, le entrega la ley sobre los esclavos. Lo coloca en primera plana. O sea, si lo coloca de primero es porque tiene importancia. Por lo general, tú lo primero que colocas es lo más importante. Eso es lo que hacen los periódicos. ¿Qué es lo que colocan en la primera plana? Lo más que leen la gente. Entonces, encontramos la ley de los esclavos inmediatamente después de la entrega de la Torá. Eso, hermano, nos dice que eso tiene gran importancia. Dios nos está mandando un mensaje muy grande con esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? La ley sobre los esclavos está puesta como primera ley después del pacto para recordarle al pueblo que ellos eran un pueblo esclavo y que por ningún motivo deberían de tratar a sus esclavos o a los esclavos que ellos pudieran algún día tener como los egipcios los trataron a ellos. Por eso le da prioridad. Pero hay algo más. El hombre, hermanos, nació para ser libre, no para ser esclavo. El hombre está hecho a la imagen y semejanza de Hashem. Entonces, el hombre no puede ser un esclavo. Yo quiero también hacer un énfasis en las 3 fiestas anuales. Aquí hay 3 fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? 3 fiestas anuales que se nombran en esta parashá, que además son obligatorias cumplirlas. ¿Dónde? ¿Dónde se tenían que celebrar estas fiestas? En Jerusalén. ¿Cuáles eran? Pascua o Passover, Passover o Pascua. Segunda, Shavuot o Pentecostés. Y Sukkot o Tabernáculos. Estas 3 fiestas son obligatorias celebrarlas en Jerusalén. No las podías celebrar en otra parte. Tenías que ir a Jerusalén. El hecho de que tenían que ir a Jerusalén no es porque pues allí estaba el templo. Ciertamente esa era una razón, pero hay algo más. ¿Saben por qué el pueblo tenía que venir a Jerusalén a celebrar estas 3 fiestas? La razón es porque estas 3 fiestas representan el pasado, el presente y el futuro de un creyente. Entonces, venían a Jerusalén era con el motivo de recordarlo bien.
O sea, Dios hacía énfasis en eso. Para que ellos tomaran, por sobre todas las fiestas, tomaran importancia en estas 3 fiestas. Porque la Pascua les iba a recordar, ¿qué cosa? Que tuvieron que salir de Egipto. Que no podían quedarse allí. Que en Egipto estaban esclavizados y bajo el yugo de Faraón, lo que representa para nosotros salir del sistema religioso del mundo. Y que mientras el sistema religioso esté sobre nosotros, nosotros seremos esclavos del pecado. Por lo tanto, necesitamos salir de allí. Egipto para nosotros tiene que ser una parada, como lo fue para el pueblo de Israel. Pero no puede ser la meta. No puede ser el final. Nosotros estuvimos un día allá, pero no podíamos quedarnos allá. Teníamos que salir. ¿Por qué? Porque si nosotros no salimos de Egipto, entonces Hashem no puede gobernar nuestros corazones, porque pertenecemos a otro amo. ¿Estamos entendiendo esto? Y eso representa presente. Debemos de vivir nuestro presente con las leyes de Hashem en nuestro corazón. Como lo dice el profeta. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré allí. Y haré que anden, presente, anden en mis preceptos. Nosotros no podemos pensar guardar los mandamientos más adelante. Y no podemos guardar los mandamientos antes de salir de Egipto. Porque los mandamientos se entregan cuando sales de Egipto. Porque cuando estás en Egipto perteneces a otro. Y allá tienes otro que te pone leyes. Estás bajo la autoridad de otro. Y Dios respeta eso. La única manera de que nosotros podamos ser sellados, ¿verdad?, con el poder de Dios y guiados por sus leyes es cuando rechazamos o cuando salimos, ¿verdad?, o no salimos de la autoridad del faraón. Usted no puede guardar los mandamientos, mis hermanos, cuando usted está bajo otra autoridad espiritual. No puede. Si usted está bajo la autoridad espiritual de Roma, usted no puede en ningún momento guardar los mandamientos de Hashem. Porque no lo va a dejar. Esa autoridad no le va a permitir que usted lo guarde. Y cuando mucho lo que harán es imitar. Entonces, estas fiestas representan ¿qué cosa? Pasado, presente y futuro. Nuestro pasado, ¿verdad?, fue que salimos un día de Egipto, de la misma manera que los hijos de Israel fueron liberados de la mano de Faraón. A nosotros nos tocó salir ¿de dónde? Del yugo de las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo. Entonces nos tocó salir de eso, quitarnos ese yugo de encima. Debemos de vivir ¿cómo? Guardando los mandamientos de Hashem. Entonces Pentecostés o Shavuot representa presente, nuestro presente. Nosotros no podemos guardar los mandamientos más adelante, sino que tenemos que comenzar ahora. Y no podíamos comenzar si no hubiésemos salido de Egipto. ¿Y qué representa Sukkot, tabernáculo? Nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nuestra mente debe de estar enfocada en eso.
en que seamos hallados dignos para estar juntamente con el Mashiach, para las bodas del Cordero. Debemos de vivir como limpios, santos, apartados, porque Él viene por un ¿qué? Por una novia limpia, pura. Y nuestra mente, hermanos, debe de estar enfocada en ese futuro. Entonces, estas 3 fiestas representan eso: futuro, presente y pasado, o pasado, presente y futuro. Y esa es la razón por la cual se tenían que celebrar en Jerusalén, para que el israelita entendiese la importancia de haber salido de Egipto, de haber recibido la Torá y de tener la esperanza de que un día estaría juntamente con el Mashiach bajo la jupá para entrar en el mundo por venir. ¿Por qué Dios le cambia el calendario al pueblo de Israel? ¿Y por qué le otorga después de la Pascua como año nuevo? La razón es esa: cuando tú eres esclavo del pecado, tú estás muerto para Dios. Solo cuando te liberas del pecado comienza tu vida. Por lo tanto, se considera un año nuevo, una vida nueva. Por eso dice las Escrituras: el que está en el Mashiach, nueva criatura, nueva creación es. De la misma manera que los hijos de Israel, ¿verdad?, salen de Egipto para librarse del pecado, nosotros, cuando salimos del sistema babilónico, nos liberamos del pecado. Y tomamos ahora, ¿qué cosa? El yugo de Mashiach, de Yeshua. Por tanto, comienza una nueva vida para nosotros. Y por eso, entonces, Dios nos otorga, a partir de ese momento, un año nuevo, una vida nueva. Mientras usted está bajo el yugo de Faraón, usted está muerto, porque usted está bajo pecado. Por lo tanto, usted no tiene una vida nueva. Solo hasta que sale de Egipto, Dios lo considera usted vivo. En otras palabras, lo considera que usted nació allí. De allí las palabras del maestro: porque es necesario nacer de nuevo. Si usted no sale de Egipto, usted no nace de nuevo. Si usted se queda en el sistema babilónico, en el sistema religioso que gobierna el mundo, usted está muerto, usted no ha nacido de nuevo. Por esa razón, al pueblo de Israel se le cambia el calendario, y solo después de la Pascua, entonces Dios le comienza a contar a partir de ese momento un año nuevo. En otras palabras, una vida nueva. Entonces, hermanos míos, ¿de dónde sacaron eso que hay que ser bautizado en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas para nacer de nuevo? De la imitación. De la imitación. Ese no es el original. Usted nace de nuevo cuando usted sale de allá. Se le considera una nueva vida.
o sencillamente se le considera que usted comienza a nacer, comienza a vivir, o nació en ese momento. Estaba en el vientre del pez, del sistema. Si el sistema no te vomita, como le pasó a Jonás, usted no vive, te mueres allá adentro. ¿Qué pasó con el Mesías? La tierra necesitó, ¿qué cosa? Vomitarlo para él poder recibir la vida. Si usted está dentro del vientre del sistema religioso, usted no puede nacer. Se requiere que el sistema lo vomite, como vomitó el pez a Jonás y como la tierra vomitó al Mesías, a Yeshua. Solo después de eso, ¿verdad? Entonces usted recibe la nueva vida, como Yeshua recibió la vida de nuevo. Interesante, ¿no? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo les voy a decir algo. Cuando los seres humanos no reconocen que están en un problema, cuando los seres humanos no reconocen su error, ¿saben por qué no reconocen su error? A ver si alguien me dice por qué alguien no reconoce su error. ¿Saben por qué no lo reconocen? Porque la persona está muerta en su pecado. Y un muerto no puede reflexionar. No reflexiona. Hay que estar vivo. Cuando una persona está viva, reflexiona. Y cuando tú le hablas la palabra de verdad, esa persona reflexiona porque está viva. Por eso la Biblia dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, una persona no reconoce su error porque no puede reconocerlo. Sencillamente está muerto. Los muertos nada saben. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene esa persona que hacer? Pasar de muerte a vida. Tiene que dejar que a él le llegue la vida. Cuando la palabra de Dios comienza a llegar en el alma de esa persona, llega al corazón de esa persona, entonces él comienza a recibir vida. Entonces después puede reflexionar, puede pensar y puede salir de su error. Si la persona no oye la palabra, entonces él no va a poder reconocer que está en un error, porque sencillamente está muerto. Y lo único que le puede regresar la vida a ese hombre o a esa persona es la palabra. Cuando es engendrado por la palabra de vida. Por eso una persona, mis hermanos, una persona que está bajo la influencia de la religión, esa persona no reflexiona, no entiende. Él está muerto. No puede responder, los muertos nada saben. Pregúntale a algún muerto a ver qué te dice. No te dice nada. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Por eso usted trata de hablar con alguien y es como hablarle a una pared. Está muerto. Mire, dice la Biblia, reprende al necio
y te odiará. Reprende al sabio y te amará. ¿Cómo lo ven? Cuando una persona está muerta espiritualmente, no entiende, porque está muerto, no sabe nada. Y lo único que le puede regresar la vida a esa persona es que oiga la palabra de verdad. Cuando nosotros estábamos allá y a nosotros nos decían algo, saltábamos como un saltaperico. ¿Sabes lo que es un saltaperico? Yo no sé si ustedes han visto lo que es un saltaperico. Un saltaperico es una cosita que tú raspas así, como un fósforo, y lo tiras al piso y comienza a saltar. ¡Pum! ¡Pa! 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 De eso que tiran en Navidad. Nosotros lo llamamos saltaperico. Era una cosa que tú raspabas así en una cajita de fósforo y lo tirabas. Y comenzaba a saltar. Era un explosivo. Nosotros lo llamamos saltaperico. Cuando una persona está muerta, él no razona. Y así estábamos nosotros. A nosotros nos decían algo. A nosotros nos hubieran dicho Jesús no es Dios. ¿Y qué hacíamos nosotros? Saltábamos. El otro día, por ahí le escribieron a alguien, Jesús no es Dios. Ella estaba, creo que, predicando. Y la gente estaba chateando. Y enseguida le pusieron, hay poder en el nombre de Jesús. Saltó como un saltaperico. Al hombre le dijeron que Jesús era hijo de José. ¿Y qué pasó? Saltó, se paró y arrancó y se fue. ¿Por qué? Porque no razona. Él no piensa. Él no puede razonar. Eso nos pasó a nosotros. Nosotros lo entendemos porque nos pasó a nosotros. Si a nosotros nos hubieran dicho eso y también saltáramos, hubiéramos dicho, apártate de Satanás. Claro, hermano. Tenemos que porque estábamos muertos. Se requiere el espíritu de vida, hermano. Se requiere el espíritu de Moisés, el espíritu de Yeshua, para entender eso. Hermano, usted le puede quitar cualquier cosa a la gente, hasta la plata, pero quitarle la religión. Usted le puede quitar hasta la plata a alguien y se lo da. Hay gente que entrega hasta la plata. Todo. Entregan hasta los hijos. Entregan todo. Pero quitarle la religión, esa fe en lo que él cree, eso es lo más duro que hay. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué no se lo pueden quitar? Porque él no tiene la religión. ¿Saben por qué usted no puede cambiar a un religioso? Porque el religioso no tiene una religión. La religión lo tiene a él. Él es un esclavo de la religión. Por eso es que, hermano, tenemos que tener cuidado cuando uno dice, yo tengo tal religión. Porque resulta ser que tú no tienes nada. La religión te tiene a ti. Y tú necesitas ser libre de eso. Necesitas conocer la ley de Hashem, los mandamientos, pactar con Dios para que seas libre de esa religión.